Así que estás pensando en comprar un barco, o al menos quieres entender qué ocurre realmente después de transferir el dinero y convertirte en propietario. Para empezar, un buque de carga moderno puede costar fácilmente entre 60 millones y 150 millones de dólares. Es una cifra que supera el precio de muchos aviones comerciales, incluso el PIB de algunos países pequeños. Pero aquí viene lo curioso. La empresa que opera el barco casi nunca es la dueña. Y más importante aún, ¿cómo se gana dinero realmente con un activo flotante de cientos de millones? Este no es el típico video sobre barcos. Es sobre decisiones financieras que mucha gente no cuestiona. Si te gusta este enfoque, suscríbete, porque vienen más así, porque en el mundo marítimo, poseer un barco es un negocio completamente distinto a operarlo, y mucho más arriesgado de lo que parece. No se trata solo de tener un activo gigantesco flotando en el océano. Se trata de gestionar una inversión que está constantemente expuesta a fuerzas globales que nadie puede controlar del todo. Guerras comerciales, crisis económicas, cuellos de botella logísticos y cambios en la demanda que pueden ocurrir prácticamente de la noche a la mañana. Cuando alguien escucha barco de carga, imagina acero y contenedores. Pero en realidad un portacontenedores moderno es más parecido a una ciudad industrial flotante. Está formado por decenas de miles de toneladas de acero especializado, diseñado no solo para soportar peso, sino para flexionarse de forma controlada en medio del océano sin romperse. Cada ola, cada tormenta, cada cambio de temperatura ejerce presión sobre su estructura. Y aún así, debe seguir operando como un reloj suizo. En su interior, la complejidad es aún mayor. Motores gigantescos, algunos de los más grandes jamás construidos por el ser humano, capaces de generar una potencia comparable a miles de coches funcionando al mismo tiempo, impulsan estas moles de acero a través de rutas que cruzan el planeta. Sistemas de navegación avanzados, tecnología de eficiencia energética, controles automatizados, todo diseñado para optimizar cada viaje al máximo. Y aún así, todo ese sistema tiene una vida útil estimada de unos 25 años. Después de eso, el desgaste, la obsolescencia tecnológica y las nuevas regulaciones hacen que seguir operando el barco deje de ser rentable. Ahora bien, el precio de estos barcos no es aleatorio. Depende del coste del acero en ese momento, del tipo de motor, de la tecnología incorporada, de las normativas medioambientales vigentes y, sobre todo, de la capacidad del astillero donde se construye. No todos los astilleros pueden fabricar estas máquinas colosales, y esa limitación en la oferta influye directamente en el precio final. Pero hay un factor que lo domina todo: la demanda global. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente impredecibles. Porque el valor de un barco no se comporta como el de una casa o un edificio. No sigue una tendencia estable ni predecible. Se comporta más como una acción extremadamente volátil, sensible a cada cambio en la economía mundial. Cuando el comercio global se expande, cuando los puertos están saturados y las mercancías fluyen sin parar, los precios de los barcos se disparan. Comprar uno en ese momento puede parecer una apuesta segura, pero cuando la economía se enfría, cuando el consumo cae y las rutas comerciales pierden volumen, el efecto es devastador. De repente hay más barcos que carga disponible, los fletes se desploman, y con ellos el valor de las embarcaciones. Ha habido momentos en los que barcos recién construidos, sin haber completado ni un solo viaje, perdían más del 40% de su valor en cuestión de meses, incluso antes de tocar el agua. Y ahí es donde se revela la verdadera naturaleza de este negocio. No es solo una cuestión de ingeniería o logística. Es una apuesta constante contra la incertidumbre global, donde una decisión tomada hoy puede convertirse en una fortuna o en una pérdida multimillonaria mañana. Entonces, ¿quién es realmente el dueño de estos gigantes del mar? La respuesta no es única,
Puede ser una familia naviera con décadas o incluso siglos de experiencia que ha construido su fortuna barco a barco. Puede ser un fondo de inversión donde múltiples personas aportan capital para adquirir una sola embarcación, apostando a que generará ingresos estables durante años. O incluso grandes corporaciones financieras que ven estos buques como activos estratégicos dentro de carteras diversificadas. Para todos ellos, el barco no es una herramienta de transporte, es un instrumento financiero, porque el propietario no transporta mercancías, no negocia rutas, no gestiona contenedores. Su negocio es uno, y solo uno: alquilar el barco y convertir ese acero flotante en flujo constante de dinero. Dentro de esta industria existen tres actores principales: los constructores, los operadores y los propietarios. Y casi siempre son entidades completamente diferentes. Tres piezas de un mismo engranaje que rara vez coinciden en manos de una sola empresa, pero que dependen completamente unas de otras para que el sistema funcione. Las grandes navieras que ves en los puertos, con sus logos gigantes pintados en el casco, pueden gestionar miles de barcos cruzando océanos al mismo tiempo, pero no son dueñas de la mayoría. De hecho, muchas han aprendido que poseer los barcos puede ser más un riesgo que una ventaja. En lugar de inmovilizar miles de millones en activos que pueden perder valor rápidamente, prefieren alquilar embarcaciones y mantener flexibilidad. Si el mercado cambia, ellas pueden adaptarse. El propietario, no tanto. Al final, tener un buque es, en esencia, un negocio de arrendamiento, pero llevado a una escala gigantesca, donde cada decisión implica millones, y cada contrato puede definir años de ingresos. Existen varias formas de alquilarlo. La más común es el contrato a largo plazo. Aquí, el operador paga una tarifa diaria fija durante varios años. Es el modelo de la tranquilidad, ingresos previsibles, menor exposición al caos del mercado. Pero esa estabilidad tiene un coste oculto. Si el mercado sube después de firmar el contrato, si las tarifas se disparan, el propietario se queda atrapado en un precio antiguo, viendo cómo otros ganan mucho más con barcos similares. Luego está el modelo en el que el operador se encarga absolutamente de todo: tripulación, mantenimiento, seguros, combustible. El propietario prácticamente desaparece de la operación diaria, entrega el barco, firma el contrato y cobra. Es un enfoque más pasivo, con menos ingresos potenciales, pero también con muchas menos preocupaciones y riesgos operativos. Y finalmente está el mercado más salvaje de todos: el alquiler por viaje. Aquí no hay estabilidad, no hay certezas. Los precios cambian constantemente, impulsados por la demanda global, por crisis inesperadas, por bloqueos en canales estratégicos o picos repentinos en el comercio. Un solo evento puede disparar las tarifas en cuestión de días o hacerlas colapsar igual de rápido. En momentos de alta demanda, los ingresos diarios pueden multiplicarse varias veces en cuestión de semanas. Lo que ayer generaba cifras moderadas, hoy puede convertirse en un flujo de dinero casi desproporcionado. Los propietarios ven cómo sus barcos, sin cambiar absolutamente nada en su estructura, empiezan a producir ingresos récord simplemente porque el mercado lo exige. Es un efecto casi inmediato, casi adictivo. Pero cuando todo se normaliza, la caída es igual de rápida. Esas mismas tarifas que parecían imparables pueden desplomarse en cuestión de días, arrastrando consigo la rentabilidad del barco. Y lo que antes era una mina de oro, de repente se convierte en un activo que apenas cubre costes. Porque hay algo importante que debes saber: casi nadie compra estos barcos al contado. La mayoría utiliza financiación. Una parte del dinero es capital propio, pero el resto proviene de préstamos enormes, estructurados por bancos o entidades financieras y respaldados por el propio barco. Es decir, el buque no solo genera ingresos, también es la garantía del préstamo. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo. Si el valor del barco cae por debajo de la deuda pendiente,
la situación se vuelve crítica. No es solo una pérdida en papel, es un problema real, inmediato, que puede activar cláusulas, presiones del banco o incluso la obligación de aportar más capital. Y en un mercado volátil, esto puede ocurrir mucho más rápido de lo que cualquiera anticipa. Para protegerse de ese escenario, los propietarios suelen utilizar una estrategia muy particular: dividir cada barco en una empresa independiente. Un barco, una empresa, una estructura diseñada para aislar riesgos. Si un buque tiene problemas financieros, esa entidad puede caer sin arrastrar al resto de la flota. Es una forma de compartimentar el peligro, de poner muros entre cada apuesta. Aún así, el riesgo sigue siendo enorme, porque incluso si gestionas bien la deuda, incluso si eliges bien el momento de entrada, hay un enemigo silencioso que no depende del mercado, ni de la oferta, ni de la demanda. Las regulaciones, un factor que no se negocia, que no se puede predecir con exactitud, y que puede cambiar las reglas del juego de un día para otro. La industria marítima está cambiando a una velocidad acelerada, impulsada por exigencias medioambientales cada vez más estrictas. Gobiernos, organismos internacionales y acuerdos globales están empujando al sector hacia una transformación profunda. Ya no se trata solo de transportar mercancías de un punto a otro. Ahora, también importa cómo se hace. Nuevas normativas obligan a reducir emisiones de azufre, de CO2, de partículas contaminantes. Obligan a modificar motores existentes, a instalar sistemas de filtrado extremadamente costosos, a rediseñar partes del barco, o incluso a cambiar por completo el tipo de combustible que utilizan. Combustibles tradicionales que durante décadas fueron la norma, ahora empiezan a quedar fuera del juego. Y el problema no es solo el coste de adaptarse, es la incertidumbre, porque nadie tiene claro cuál será el estándar definitivo dentro de 10 o 15 años. Cada opción requiere inversiones millonarias, infraestructuras específicas y decisiones que no tienen marcha atrás. Elegir una tecnología hoy es, en realidad, hacer una apuesta sobre el futuro de toda la industria. Y aquí aparece una de las decisiones más peligrosas de todas: elegir la tecnología equivocada, porque no se trata de pequeños ajustes. Se trata de comprometer millones en un sistema que podría no ser compatible con las regulaciones futuras, o que podría quedar atrás frente a alternativas más eficientes. Un error en esta elección no solo reduce la rentabilidad, puede destruir completamente el valor del activo. Invertir en un tipo de motor o combustible que luego no se consolida puede convertir un barco valorado en millones en un problema difícil de gestionar. Un barco que sigue funcionando, sí, pero que consume más, contamina más o no cumple con las normativas de ciertos puertos. Y eso lo limita, lo encierra, reduce sus rutas posibles y con ello sus ingresos. Puede volverse demasiado caro de operar, demasiado complejo de mantener o simplemente imposible de vender en el mercado secundario. No porque el barco haya dejado de ser útil en términos técnicos, sino porque ha dejado de ser viable en términos económicos. Y en ese punto el propietario se enfrenta a una realidad incómoda. Tiene un activo que existe, que flota, que funciona, pero que el mercado ya no quiere. Por eso, los barcos no solo se utilizan, también se compran y venden como si fueran activos especulativos. Porque muchos inversores entienden que el verdadero beneficio no siempre está en operar durante décadas, sino en saber moverse dentro del ciclo. Y cuando finalmente llega el final de su vida, el barco aún tiene valor. Es llevado a playas especializadas donde se desmonta pieza por pieza. El acero se vende como chatarra, y ese es el último ingreso que genera. Entonces, ¿por qué funciona todo este sistema? Porque separa el riesgo. Las empresas que operan barcos evitan cargar con enormes deudas. Si el mercado cae, simplemente devuelven los barcos alquilados. Mientras tanto, los propietarios asumen el impacto financiero. Si una empresa quiebra, los barcos no desaparecen, cambian de manos.
se alquilan de nuevo y siguen navegando. Al final, poseer un barco de carga no se trata solo de tener acero flotando en el océano. Es una combinación de estrategia financiera, anticipación económica, gestión del riesgo y decisiones a largo plazo. Y cuando entiendes todo eso, empiezas a ver cómo se construyen los imperios marítimos modernos, no transportando mercancías, sino dominando el arte de asumir riesgos y sobrevivir a ellos. Al final, no se trata del barco, se trata de cómo decides vivir y en qué decides gastar tu vida. Si quieres seguir cuestionando todo esto conmigo, suscríbete ahora.